El mercado de traspasos ya ha empezado en la NBA. Hemos tenido el primer gran intercambio como ha sido la salida de Trae Young con destino a los Washington Wizards. Y uno de los conjuntos a seguir en las próximas semanas son los Golden State Warriors. Un equipo que no está funcionando como muchos esperaban, que marchan con 20 victorias y 18 derrotas y tienen un gran activo por intercambiar, Jonathan Kuminga. Y hoy aquí, en Gigantes del Básquet, vamos a explorar cuál es su situación, qué opciones tienen de hacer intercambios y cuáles serían traspasos realistas desde su perspectiva. Déjame en comentarios qué te está pareciendo la temporada de los Golden State Warriors, cuál de estos intercambios te gusta más y tu opinión en general del vídeo. Mi nombre es Sergio Rabinal, si te gusta lo que hacemos, déjanos un like y suscríbete para apoyar el canal. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Gigantes del Básquet. Vamos a hablar de los Golden State Warriors, de los 3 traspasos que creo que pueden hacer de cara a este trade deadline. Y antes, exploremos cuál es su contexto, cuál es su situación salarial y qué es lo que no está funcionando. Los Warriors vienen de ganar a los Bucks en el clutch con un tiro tremendo de Stephen Curry, marchan con un balance de 20 victorias y 18 derrotas, octavos en la conferencia oeste y prácticamente a la misma distancia de la zona que da acceso directo a los playoffs como de quedarse fuera incluso del play-in. Es decir, el conjunto californiano está en una medianía, está en un punto crítico, porque no van ni hacia arriba ni hacia abajo y todo apunta a que vamos a ver otra temporada en cierta medida decepcionante. Todo puede cambiar una vez llegado el mes de abril y cuando empiecen los playoffs y sobre todo si consiguen hacer las cosas bien el próximo 5 de febrero, momento en el que se cerrará el mercado de traspasos. Están mejorando los Golden State Warriors en las últimas semanas, 7 victorias en los últimos 10 encuentros. Eso ha hecho que sus datos, que sus estadísticas mejoren sustancialmente respecto a lo que habíamos hablado en las anteriores semanas cuando hice un vídeo hablando de esa crisis que estaban experimentando los de Steve Kerr. Ahora mismo tiene un ataque terrorífico, eso sí, son el 19º conjunto en términos de eficiencia ofensiva, produciendo 113,9 puntos por cada 100 posesiones. En defensa, al menos es lo que más les está sosteniendo. Tienen la octava mejor de toda la NBA. El problema, como digo, es el ataque. Están en la misma franja que los Milwaukee Bucks, que los Chicago Bulls, que los Portland Trail Blazers y los Memphis Grizzlies. Es decir, conjuntos que no son especialmente prolíficos en ese sentido o que no tienen armas suficientes para poder competir contra el resto de competidores. Todo esto hace que los Golden State Warriors estén más o menos en la media de la competición en términos de eficiencia. Ocupan el puesto número 14 ahora mismo que estoy grabando con un más 1,5 de net rating. Y el principal problema que tienen los Warriors es la consistencia. La consistencia a lo largo de 48 minutos. En el primer cuarto empiezan fatal. Tienen un ratio, una eficiencia de menos 7,2 por cada 100 posesiones. Sus rivales son 7,2 puntos por cada 100 posesiones mejores que los Golden State Warriors en esos 12 primeros minutos de partido. Lo cual les convierte en el 9º peor equipo de toda la NBA, puesto número 22º. A partir de entonces, a partir del segundo asalto empiezan a mejorar. Más 7,7, cuarto mejor de ese lapso, del segundo cuarto de toda la NBA. Después del descanso siguen mejorando, séptimo mejor dato en net rating, más 4,9, y en el último cuarto, pues no está bien, pero no es una maravilla, más 1,6, lo cual les hace estar en el puesto número 12. En el clutch, que es lo que más les está costando a lo largo de esta temporada, lo digo después de que hayan ganado a los Milwaukee Bucks en el cierre de ese último partido disputado, tienen un balance de 8 victorias y 12 derrotas. Son el 6º peor balance de toda la NBA con un menos 8,6 de net rating. Si nunca habéis escuchado hablar del net rating, es la diferencia entre la eficiencia ofensiva y la eficiencia defensiva, una proyección por cada 100 posesiones, que es una manera más adecuada de entender cuál es el rendimiento de un equipo y no tanto los puntos anotados o los puntos encajados, es decir, el más menos habitual. Bien, en definitiva, pues bueno, los Warriors son bastante mediocres. Vamos con la situación salarial, que es lo que va a posibilitar o lo que va a potenciar que puedan hacer una u otra operación de cara a ese trade deadline. Ahora mismo tienen 207,5 millones garantizados para esta temporada, lo cual les coloca dentro
del primer apron del impuesto de lujo. No pueden subir al segundo apron, lo cual limitaría muchísimo más su margen de maniobra tanto para este mercado como para la nómina de gasto de cara a la franquicia y los posteriores acuerdos que pudieran hacer en el próximo verano, y su objetivo sería bajar de ese primer apron y quedarse solamente dentro del impuesto de lujo. Esto es realmente complicado, sobre todo cuando tienes 3 contratos tan grandes como son el de Stephen Curry, el de Jimmy Butler y el de Draymond Green. Esos 3 prácticamente copan toda tu masa salarial y te dejan sin mucho margen de maniobra, pero no puedes quitarte a Stephen Curry, como es lógico. Es muy difícil traspasar a Jimmy Butler, sobre todo después de lo que realizaste la pasada temporada, y Draymond Green no se lo encasquetas a nadie, por mucho que pues haya sido un activo fundamental y sin el cual no pueden entenderse los Golden State Warriors de esta última década. Ahora mismo está, no voy a decir, no sé si en el peor punto de su carrera, porque ha tenido momentos distintos y difíciles, pero sí que es cierto que está muy lejos del nivel que nos tiene acostumbrado un jugador que a mí personalmente me gusta mucho. Bien, ¿qué es lo que necesitan los Golden State Warriors? Creo que necesitan más opciones ofensivas para poner el balón en el suelo. Podziemski no ha terminado de ser ese jugador que necesitaban. Moses Moody se ha convertido en un luchador o en un jugador de rol muy válido, pero que no es lo que ahora mismo podría necesitar de un escolta, de un alero dentro de la rotación de los Warriors. Por tanto, podría ser un activo intercambiable junto con el mencionado Podziemski, pero sobre todo necesitan un interior que proteja mejor el aro. Ante ese descenso notable a nivel defensivo de Draymond Green y que Quinten Post pues no es un jugador que te pueda dar ese impulso defensivo atrás, así como que Al Horford, pues bueno, ya está en el último tramo de su carrera y no está para que te eleve el nivel defensivo durante 82 partidos, necesitas una referencia interior que pueda ayudarte a proteger el aro, que pueda ser capaz de desplegar ese plan defensivo que tiene los Golden State Warriors. Todo ello, insisto, a pesar de tener la 8ª mejor defensa de la NBA. Pero en términos más abstractos de ver los encuentros, a mí es la sensación que me transmite. Necesitan un manejador más que libere en cierta medida a Stephen Curry, porque Jimmy Butler no lo es. Jimmy Butler es alguien que es capaz de llegar al aro. Evidentemente puede crear juego para otros, pero no es un organizador a media cancha. Y muchas veces los Warriors, por el propio sistema que tienen, necesitan un mejor organizador. Eso hace que sus principales salarios movibles sean Jonathan Kuminga, que cobra 22,5 millones, Buddy Hield, que cobra 9,2, el mencionado Moses Moody, 11,5, y Jimmy Butler, que lo meto aquí porque es un salario muy grande, 54,1 millones de dólares. Rondas traspasables, que es importante para la posterior parte de este vídeo, que son las primeras desde 2026 hasta 2032, tienen todo su futuro garantizado los Golden State Warriors, tanto para usarlo como para traspasarlo, y a nivel de segundas van más justitos, 2030 y 2032. Del resto las tienen todas vendidas o condicionadas. Bien, vamos con la primera idea de traspaso. Os voy a traer aquí 3 ideas, 3 escenarios que son posibles desde el punto de vista salarial, que es lo único que verdaderamente importa, y lo segundo, que creo que a mí me encajan desde el punto de vista deportivo. ¿Podéis estar de acuerdo o no podéis estar de acuerdo? Yo aquí os traigo 3 opciones que os pueden despertar, pues, estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Eso depende más de vosotros. Bueno, primer traspaso. Klay Thompson regresa a Golden State Warriors. ¿Cómo sería posible? A Golden State llegarían Daniel Gafford y Klay Thompson. A Sacramento Kings pondría rumbo Jonathan Kuminga y a los Dallas Mavericks llegarían Malik Monk, Buddy Hield, la segunda de 2026 vía Sacramento Kings y la primera ronda protegida top 10 de los Golden State Warriors. Si se hace esta operación por un Jonathan Kuminga, que es que literalmente no está jugando, que no tiene ningún valor y ningún peso en la rotación para Steve Kerr, y vas a ser un equipo que esté dentro de la zona de playoffs, no tiene mucho sentido tu primera ronda. Vas a añadir un contrato de 4 años prácticamente garantizados de un jugador que va a estar entre el pick 14 y el pick 20 más o menos, que tienen cierto valor para los equipos, pero que quizá para los Golden State Warriors ahora mismo no le sume. Le pones una protección top 10 por cualquier cosa que pueda pasar y si no, la dejas desprotegida para el año siguiente cuando ya estés en plenas condiciones de competir. Esto es algo bastante habitual en la NBA. Me parecería interesante poder recuperar a Klay Thompson porque, si bien empezó muy mal la temporada, parecía un jugador completamente ya pasado, le había dado el viejazo, pero en los últimos meses, ya sobre todo después del despido de Nico Harrison, Klay Thompson ha ido mejorando. Está muy lejos de ser la versión que vimos en Golden State, pero tiene un contrato mucho más aprovechable. Ahí llegaría también Daniel Gafford, que creo que es un interior que puede dar
muchas más opciones, muchos más recursos a los Golden State Warriors de lo que puede hacer ahora mismo Quinten Post y dejaría un poquito más descansado a Al Horford, mientras que a Sacramento Kings llegaría Jonathan Kuminga, que si bien los Kings tienen una situación salarial extrañísima, tienen jugadores raros que no funcionan y que son un desastre, son uno de los peores equipos de la NBA a día de hoy, pues Jonathan Kuminga, que estuvo interesado el equipo californiano en él durante esta última agencia libre, podría ser un activo que les interesase. Mientras que para Dallas, pues bueno, Malik Monk y Buddy Hield, que son tiradores y jugadores que pueden ayudar al desarrollo posterior de Cooper Flagg y de todo el elenco de jóvenes que tienen en la franquicia tejana. A mí personalmente me gustaría que volviese, no entendí por qué los Golden State Warriors no le dieron este contrato a Klay Thompson, sobre todo teniendo en cuenta que es un jugador que era de la casa, es un jugador que te ha dado muchísimo y que tampoco estaba pidiendo tantísimo dinero. Le dieron, creo que fueron 50 o 52 millones repartidos en 3 años. Era algo que podían haber ofrecido la franquicia californiana. Traspaso número 2. Hablemos de Dillon Brooks, uno de los jugadores más infravalorados de la NBA, que se está reivindicando esta campaña en los Phoenix Suns y que francamente no tiene mucho futuro en la franquicia de Arizona. La operación se resumiría de la siguiente manera. A Golden State llegarían Dillon Brooks, simplemente. A Phoenix, que fue otro equipo interesado en Jonathan Kuminga durante este último verano, pondría rumbo el mencionado jugador congoleño, Cam Whitmore, la primera ronda protegida de 2026 de los Golden State Warriors, que ya hemos mencionado, que se desprotegería en 2027. Y podrían incluso añadir una segunda ronda en caso de que se sintiesen un poquito juguetones a la hora de llevar a cabo esta operación, mientras que a Washington llegaría Nick Richards y Cash Considerations por parte de Golden State Warriors para endulzar un poquito la operación. Nick Richards, que junto con la llegada ahora de Trae Young, pues oye, conformaría una rotación mucho más coherente para el conjunto capitalino, que ahora mismo tiene a Alex Sarr como principal interior y después tiene a Tristan Vukcevic y Marvin Bagley como su rotación suplente en el puesto de 4,5-5, que no es lo ideal, y si quieren ir hacia arriba, Nick Richards te hace el apaño. No es la panacea, pero es un jugador bastante óptimo y que creo que con todos los interiores que tienen ahora mismo los Phoenix Suns pueden permitirse desprenderse de Nick Richards, sobre todo con el buen rendimiento que está dando Mark Williams en esta última temporada. Me gustaría mucho ver a Dillon Brooks en estos Golden State Warriors porque te permitiría ponerlo en el puesto de 2 o incluso en el puesto de 4, hacer una rotación Stephen Curry, Moses Moody, Dillon Brooks, Jimmy Butler en el 4 y en el 5 mantener o bien a Draymond Green o ir rotando con Al Horford, o bien Al Horford, Draymond Green, Jimmy Butler, Dillon Brooks y Stephen Curry. Elevaría muchísimo el nivel defensivo y añadiría un jugador que está teniendo una muy buena temporada desde la larga distancia, a pesar de que sea un jugador bastante inconsistente. El pasado curso en los Houston Rockets estuvo por encima del 40% de precisión, por tanto ha demostrado en sus 2-3 últimas temporadas que es un jugador muy óptimo y que los Memphis Grizzlies estaban tremendamente equivocados al desprenderse del jugador canadiense. Esta me gusta mucho, no sé si los Phoenix Suns estarían dispuestos a hacerlo, pero creo que una primera ronda, teniendo en cuenta que están en reconstrucción y que ahora mismo no tienen elecciones de draft, no tienen muchas elecciones de draft para poder reconstruir su plantilla, a mí me parece una opción bastante interesante. Traspaso número 3, y este yo creo que es bastante pedrada, pero bueno. Michael Porter Jr. Michael Porter Jr. me ha sorprendido, es un jugador que en los Brooklyn Nets Jordi Fernández le está sacando una rentabilidad increíble, me está gustando muchísimo en PJ en el conjunto neoyorquino. Creo que va a haber muchos interesados en hacerse con el exjugador de los Denver Nuggets y a ver cuál es el precio que ponen los Brooklyn Nets, porque ahora mismo, y esto es lo importante, estamos viendo la mejor versión de carrera de Michael Porter Jr. ¿Qué significa esto? Que los Nets tienen que moverlo. ¿Por qué? Porque si no, les acabará sucediendo lo mismo que con Cameron Johnson, que sí, consiguieron una primera ronda de draft, una primera o una segunda, ahora mismo no me acuerdo, y a Michael Porter Jr. Pero lo importante en un contexto como el de los Nets es seguir moviéndote en el mercado, seguir intercambiando, seguir buscando alternativas que te puedan ofrecer un buen botín de elecciones de draft. Bueno, en resumen, a Golden State Warriors llegaría Michael Porter Jr., a Brooklyn Nets llegaría Jonathan Kuminga, Moses Moody, Buddy Hield, la primera desprotegida la primera protegida top 10 de 2027 de los Golden State Warriors y la segunda ronda de, que lo tengo aquí apuntado que se me ha escapado, la segunda ronda de 2030 de los Golden State Warriors, e incluso podrían añadir un pick swap, ya fuese o en este año o en 2028, dependiendo de cómo construyesen. Pero en definitiva serían 2 primeras rondas y una segunda para terminar de rematar esta operación. Yo creo que es la más complicada de las que os traigo, pero yo creo que es la que más potencial tiene de marcar la diferencia para el conjunto californiano.
porque de nuevo, volvemos, te permitiría tener a Stephen Curry, te permitiría mantener a a Brandon Poniensky en el puesto de 2, podrías intercambiar a Jimmy y a Michael Porter Jr. en el puesto de 3-4 y luego jugar en el 5 con un small ball con Draymond Green. E incluso pues desplazar a Draymond al 4, poner en el puesto de titular a Quinten Post y que saliese Poniensky desde el banquillo como sexto hombre. Bien, luego me he añadido aquí una última parte para mencionar. Dejadme en comentarios cuál creéis que es la operación que más os gusta, la que más sentido tiene, la que más os encaja o cualquier opción de traspaso. Recomiendo mucho utilizar la Trade Machine, la máquina de traspasos de Spotrac. No uséis tanto la de Fanspo y mucho menos la de ESPN porque no tienen actualizadas las normas salariales de la NBA y hace que puedas proponer un traspaso pero que realmente no sea posible de acuerdo a las normas. Esto es un poquito más friki, pero si os gusta esto yo os recomiendo utilizar la de Spotrac. Bien, me he puesto aquí objetivos complicados para los Golden State Warriors pero que no son descartables, sobre todo teniendo en cuenta que tienen todas sus primeras rondas hasta 2032 y que esto es un activo interesantísimo en caso de que quieran realizar operaciones por jugadores que son mucho mejores de los que ya he mencionado aquí, pero que incluiría o bien desprenderse de Draymond Green o intentar hacer lo propio con Jimmy Butler. Me he destacado a 3. Lauri Markkanen, a por el cual ya intentaron ir en el verano de 2024, Domantas Sabonis, que no es un gran defensor, pero creo que en el sistema de Steve Kerr podría tener sentido por su capacidad de crear juego desde los codos, por su visión de juego, porque es un gran reboteador y que puede organizar el juego desde la transición, a pesar, insisto, de que sea un agujero defensivo. Y en última instancia, Jaren Jackson Jr., que es el perfil ideal para estos Golden State Warriors en el puesto de 4,5-5, que es muy inconsistente, que tiende a tomar malas decisiones con el balón, pero que defensivamente es un jugador que me gusta mucho, que puede lanzar desde la larga distancia y que de nuevo encajaría en el contexto de estos Golden State Warriors. En mi opinión, tras toda esta película que os he estado contando, es que creo que los Golden State Warriors no van a realizar ninguna operación. No porque ellos no quieran, sino porque intentar colocar a Jonathan Kuminga sin desprenderte de tus rondas de draft es muy difícil. Porque todo el mundo sabe que quieres deshacerte del jugador congoleño. Todo el mundo sabe que si no lo consigues mover ahora, lo vas a hacer en la noche del draft cuando ejerzas su opción de equipo y tengan todos los equipos, todos sus oponentes, muchas más herramientas y mucha mayor flexibilidad para poder hacerse con el jugador de origen africano. A mí Jonathan Kuminga nunca me ha terminado de encajar en estos Golden State Warriors, como a Steve Kerr, que no le ha dado ninguna oportunidad y siempre le ha puesto en situaciones donde no iba a sacar el mayor rendimiento. Lo que deberían estar haciendo ahora mismo los Golden State Warriors es poniéndolo, es haciendo que juegue 20, 25 minutos, que se luzca, que deje números, que salga desde el banquillo y que demuestre verdaderamente que tiene potencial para ser un jugador por el cual merezca la pena traspasar. Dicho lo cual, visto el traspaso de Trae Young, donde lo han intercambiado por CJ McCollum y Corey Kispert, francamente yo ya no sé cuál es el valor real de los jugadores. El mercado está loco, todo puede pasar. Cualquier jugador puede valer 1 o 2 rondas y una superestrella o una estrella de gran nivel puede no valer ninguna. Así que bueno, este es mi análisis, esta es mi visión. Dejadme en comentarios qué es lo que opináis y recordad que tenemos mucho y más contenido en Gigantes del Básquet. Para los que hayáis llegado hasta aquí, en las noches del 4 y del 5 de febrero estaré en directo desde las 8 de la tarde, hora española, comentando todas las últimas noticias y todas las novedades y rumores del cierre de mercado de traspasos. Es una tradición que empecé el año pasado, que funcionó muy bien y que me encanta hacer directos, sobre todo cuando hay momentos como este, como es el cierre del mercado de traspasos en la NBA. Estad atentos, suscribíos si no nos conocíais aquí en Gigantes del Básquet, porque vamos a analizar este último mes de la NBA, todo el mercado, los últimos rumores y las últimas noticias. Mi nombre es Sergio Rabinal y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao.